Hermanos, como decía nuestro hermano Yair, pues quisiéramos con la ayuda del Señor poder avanzar un poquito en algo que empezábamos a leer ayer con los hermanos. Y quería empezar por un versículo que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Que también es una carta, es un tratado, ¿cierto? Y entonces en el capítulo 1 y en el versículo 21, leamos así ese versículo y lo dejamos, vamos a leer el versículo y lo vamos a dejar ahí como un momento, como decimos en remojo, porque vamos a necesitarlo un momento más adelante. Entonces dice así, Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hermanos, ayer habíamos estado considerando algún verso en el Evangelio de Juan y quisiera que volviéramos otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 14. Decíamos que este fue como un resumen, digamos así, una generalidad, un resumen de lo que el apóstol Juan está hablando aquí acerca de su relación, su percepción, su revelación, tendríamos que decir, de su comunión con el Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra en medio de ellos. Por eso dice así, el versículo 1:14 del Evangelio de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí habíamos considerado un poco esta última parte, lleno de gracia y de verdad. Decíamos que el apóstol, a decir lleno, se estaba refiriendo a algo interior, a lo que había en el interior del Señor, porque lleno, llenura, ¿cierto? La llenura solo se puede poner dentro, ¿cierto? Del recipiente. Entonces decíamos cómo el apóstol Juan había percibido esa comunión con el interior del Señor, ¿cierto? El Señor quiere tener con nosotros un relacionamiento, una relación, una comunión, no solamente externa, no solamente en algo superficial, sino que el Señor quiere compartir lo que hay dentro de Él y que nosotros también podamos experimentarle desde nuestro interior a Él, recibirle en nuestro interior lo que hay en el interior del Señor, ¿cierto? Porque decíamos que podríamos llegar a tener una relación solamente superficial con el Señor, pero el apóstol Juan dice que Él era lleno, o sea, el apóstol Juan se dio cuenta de que es que estaba lleno el interior del Señor Jesús, le percibió en lo más íntimo de su ser, y percibió lo más íntimo del ser del Señor, lo que está por dentro, ¿cierto? Lo que le da la definición a las cosas es lo que hay por dentro, ¿cierto? Lógicamente que lo exterior pues va a reflejar lo que hay en el interior. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que por las palabras uno se puede dar cuenta qué hay en el interior del corazón, ¿cierto? Y al revés, ¿cierto? En el interior hay algo que es lo que va a emanar, ¿cierto? O sea que conociendo el interior, entonces va a ser evidente lo que va a hacer el fruto, ¿cierto? Y eso fue lo que Juan percibió acá.
Entonces habíamos dicho que lo que Juan percibió del Señor fue algo más que solo sus milagros externos. Algunas personas solamente pueden apreciar del Señor, digámoslo así, un show externo, ¿cierto? Solamente lo exterior a veces podría ser con lo que llama la atención en nuestro corazón, ¿sí? Pero fíjese cómo el Señor, cuando Él estaba en sus días de su carne, por ejemplo, ¿cierto? La mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús, lo más profundo que el Señor Jesús compartió con sus discípulos, lo hizo en entornos tan sencillos, llenos de simplicidad y de humildad, ¿cierto? Y tan cercanos a los nuestros, que si nosotros hubiéramos estado en esa época con el Señor, probablemente no lo hubiéramos encontrado tan seguido, por ejemplo, en el templo de Salomón, ese templo que era tan majestuoso, tan impetuoso, ¿cierto? Tan lleno de tanta riqueza, hermanos. Es que usted se imagina, hermanos, el templo de Salomón, lo que era, que habían hecho las paredes, eran forradas en oro. ¿Se imagina usted lo que es eso? Hasta hoy, uno de los lugares más visitados del mundo, un pedazo del muro que no quedó ni sombra de lo que era, como decir el polvo, y aún así todavía hoy es uno de los lugares más frecuentados del mundo, allá en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, ¿cierto? Que imagínese ahora lo que era en esa época, ¿cierto? Y de pronto allá no hubiéramos encontrado tan seguido al Señor. Aunque también Él estuvo ahí en unas ocasiones, pero no fue ahí donde el Señor más desarrolló su ministerio, por ejemplo. A veces las cosas que quedaron escritas fueron relatos de historias de personas que caminaban por el mismo camino, por el mismo senderito, ¿cierto? De pronto seguramente con los pies un poquito llenos de barro por la caminata, ¿cierto? Y ahí el Señor abría su corazón de una manera muy especial con sus apóstoles, con sus discípulos. Aún el Señor, por ejemplo, hermanos, fíjese, después de Él resucitado, después de Él haber resucitado, uno pensaría, bueno, imagínese, por ejemplo, hermanos, todas estas personas que se burlaban del Señor cuando estaba siendo crucificado, que pedían su muerte, que lo humillaron, que lo escupieron, que lo abofetearon, ¿cierto? Que lo ridiculizaban y todo eso, todo lo difícil que fue para el Señor toda esa parte. Y eso no solamente fue en el momento de su crucifixión, toda la vida del Señor estuvo lleno de eso, de críticas, de señalamientos, de falsos testimonios, ¿cierto? Y ahora el Señor, imagínense, hermanos, resucitó, ¿cierto? Resucitó el Señor. Probablemente uno hubiera podido decir, bueno, ahora viene la revancha, ¿cierto? Aparecerse de pronto con todo su poder, aunque Él ni siquiera había necesitado esperar a la resurrección. Él, de la cruz Él hubiera podido bajarse, porque Él era el Hijo de Dios. Las personas le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? Porque así vemos nosotros las cosas. Para nosotros lo apoteósico hubiera sido que se hubiera bajado de la cruz. Ahí hubiéramos dicho, ¿este realmente es el Hijo de Dios? Pero ¿sabe por qué el Señor no se bajaba de la cruz, hermanos? Justamente porque Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Todos los demás hijos de los hombres, o hijos aún del maligno, porque en la Biblia también habla así, de los hijos del malo, seguramente se hubieran bajado de la cruz, hubieran mostrado su poder, hubieran mostrado su apariencia externa, su gran fuerza, sus grandes músculos, su poder. Hubiera de pronto bajado el Señor de la cruz, hermano, yo creo que todo el mundo se hubiera botado al piso, ¿cierto? Pero el Señor a veces no está tan interesado en que nos caigamos al piso, ¿cierto? Sino más bien en mostrarnos algo más profundo que aún su propio poder. Claro que el Señor es poderoso y el Señor despliega también su poder. No estamos diciendo que el Señor no sea poderoso. Lo tremendo está en que siendo poderoso se interese por algo más profundo, que es no lo que Él puede hacer, sino lo que hay dentro de Él. Porque ahí es donde está realmente la esencia de las personas. La esencia del Señor mismo estaba más adentro que lo que Él podía hacer afuera. Por eso el Señor a veces
ni quería que se supiera lo que él hacía, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos versículos, de esos pasajes? Él sanaba a alguien, ¿sí? ¿Se acuerdan, mis hermanos, algunas de esas oportunidades? Sanó a uno, ¿cierto? ¿Y qué decía el Señor? ¿No? Él no decía, bueno, entonces salgan a repartir, a poner pancartas que sanamos y que aquí sanamos y que el que quiera ser sanado y todo esto. Fíjese que el Señor era como si eso, aunque estaba y es parte de las señales que Él se iba a decir el Señor que los seguía. No estamos diciendo que no haya eso, claro que eso está. Hasta hoy, ayer mismo recordábamos cuántos milagros el Señor no ha hecho en medio nuestro, donde hemos sido testigos oculares nosotros mismos del Señor, ¿cierto? No estamos quitando esa parte, ni estamos menospreciando, ni la estamos dejando de lado. Al contrario, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que ese mismo Señor que tiene capacidad, que tiene poder para hacer esas obras tan grandes, tan maravillosas, no quiere dejarnos solamente en eso. Hay algo mayor, hermanos, ¿cierto? Hay algo mayor. Por eso decíamos que a veces, qué raro encontrar que el Señor, aunque sanaba, decía que no se enteren, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor no quería ser conocido de una manera superficial y externa, ¿cierto? No quería eso el Señor. El Señor quería mostrar de qué estaba Él lleno, o sea, por dentro, en su interior, ¿no? Qué precioso es el carácter del Señor. Entonces, decíamos que Él es lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es que el Señor diga lleno de gracia y de verdad? ¿Cierto? Más que Él diga que aquí Juan hubiera podido él hubiera podido haber escrito, no, y el Señor estaba lleno, hermano, de poderes, de milagros, de inteligencia, y todo eso estaba en el Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué Juan, como pasa por encima de todo eso, sin desconocerlo, porque él ya ha dicho, es el verbo de Dios? Vimos su gloria, él era una persona gloriosa, pero pasa y dice lleno de gracia y de verdad, ¿cierto, hermanos? ¿Y sabe qué, hermanos? La principal necesidad de nuestro corazón en conocer al Señor, lo que más necesita nuestro corazón, recibir del Señor, es esto, su gracia y su verdad. ¿Cierto, hermanos? Si pudiéramos cambiar, hermanos, canjear, digámoslo así, transar con el Señor, que Él de pronto nos hiciera o nos diera algún milagro muy poderoso. No sé, todos tenemos alguna necesidad en nuestro corazón, por ejemplo, ¿cierto? Pero si realmente hay una necesidad en nuestro corazón que está por encima de todas las demás necesidades de parte del Señor para nosotros, es esta necesidad de recibir su gracia y su verdad, ¿cierto? Esto es lo que nuestro corazón debe entender, hermanos, debe captar, ¿cierto? Que a veces pensamos, ay, Señor, si yo quisiera pedirte algo, ¿qué te pediría? ¿Cierto? Hay muchas personas que se acercan al Señor, ¿cierto? A ver si el Señor de pronto les revela el número del baloto o el número del chance, por ejemplo, ¿cierto? Y seguramente muchos cambiarían, no, a mí que no me dé nada de gracia y nada de verdad, no, eso no me interesa tanto, pero si me hace este milagrito, si me resuelve esto, uy, eso sí sería algo impresionante para mí. Pero no, hermanos, nosotros mismos no conocemos también la necesidad de nuestro corazón como la conoce el Señor, ¿cierto? Y usted se da cuenta que esa realmente es la necesidad nuestra, es su gracia y su verdad. Entonces mira cómo sigue diciendo así, ¿no? Dice el versículo 15, Juan, ¿cierto? Pero este Juan ahora es Juan el Bautista. El que escribe es el apóstol Juan. Pero ahora el que escribe es Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él. Mire qué precioso. El apóstol Juan, él fue un discípulo de Juan el Bautista. ¿Sí? Y por eso leíamos el primer versículo en Hechos. Porque se da uno cuenta que el Señor dice en su palabra
que entre los 12, los más cercanos apóstoles del Señor, que Él iba a usar como sus testigos, los apóstoles del Cordero, ¿cierto? Era necesario que los 12 hubieran recibido primero el testimonio de Juan el Bautista. Por eso en Hechos decía que es necesario que uno, ¿cierto?, que haya estado entre nosotros, decían los apóstoles, pero decía comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, que hubieses recibido el testimonio de Juan. Porque Juan, como ustedes saben, hermanos, Juan es, dice el Señor mismo, esto lo dice el Señor Jesús. Él dice que Él es el mayor de todos los nacidos de mujer, había sido Juan. Juan es el mayor de los profetas, ¿cierto? El mayor y además quien hace esa transición. Y cuando decimos mayor de los profetas, no nos estamos refiriendo a que probablemente Juan hubiera sido mejor en lo humano que los demás. Todos éramos humanos, todos somos humanos, ¿cierto? Pero resulta que Juan, el Señor lo usó para hacer esa transición, ¿cierto? Resulta que Juan, él pudo profetizar y ver el cumplimiento de la profecía, que era el Señor mismo, ¿cierto? Y fíjese que en la Biblia hay dos cosas que nos muestran cómo Juan es como esa... Ustedes saben que las bisagras, ¿cierto, hermanos? Para poder abrir y cerrar una hoja, una puerta, hay dos láminas y por dentro de esas dos láminas pasa un pivote que es como el eje. Y por ese eje es que las dos cosas pueden girar la una en la otra. Juan es como el ministerio de Juan el Bautista es como ese centro en donde gira la dispensación, la revelación del Señor, ¿cierto? Hay versículos que nos dicen, por ejemplo, como ese que le acabamos de leer, que comenzando desde Juan, o sea que con Juan se comenzaba algo. Y hay otros versículos que nos dicen que con Juan se terminaba algo. El mismo Señor Jesús dice que los profetas fueron hasta Juan, ¿sí? O sea que mire que Juan es como si él estuviera terminando algo, pero también en Juan comienza algo. Ese es el testimonio, el ministerio de Juan el Bautista. Entonces el apóstol Juan, que es de quien hemos venido diciendo algunos detalles, el apóstol Juan fue primero testigo y fue discípulo del mismo Juan el Bautista, ¿sí? Leámoslo, por ejemplo, hermanos, leamos aquí, dice... Por ejemplo, el capítulo 1, y leamos directamente el 35. Yo sé que mis hermanos conocen esto, pero solamente para leerlo y encajarlo un poco en lo que hemos venido diciendo. Dice, el siguiente día, el día anterior había pasado algo, que él vio al Señor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Eso había pasado el día anterior. Entonces ahí uno se da cuenta cómo Juan tenía el ministerio del Antiguo Testamento, porque cuando Juan dice aquí el Cordero, ¿él de qué está hablando? ¿De qué está predicando? Del Antiguo Testamento. Era donde aparecía el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan, mis hermanos? En Éxodo, cuando el Señor instruyó al pueblo para que sacrificaran un cordero, para que con la muerte de ese cordero se perdonaban los pecados del pueblo, ¿cierto? Eso es lo que Juan predicaba, porque Juan el Bautista predicaba con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero cuando él dice, he aquí, ¿cierto? Es como si él, entonces Juan, entendiendo el Antiguo Testamento, predicando el Antiguo Testamento, no desechando el Antiguo Testamento, porque nadie puede desechar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Con qué predicaban los apóstoles? Con el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Con qué predicaba el Señor Jesús? Con el Antiguo Testamento. ¿Usted ve en alguna parte donde el Señor Jesús se basara en otro libro? ¿No? El Señor Jesús no dijo, bueno, no, mire, vamos a hacer una cosa, ¿cierto? Ya el Antiguo Testamento, bueno, ya eso, no, dejémoslo ahí de lado, vamos a escribir uno nuevo. No, nunca hizo el Señor Jesús eso. Es más, el Señor Jesús ni siquiera él mismo escribió de él mismo, ¿cierto? No, lo que se dice que enseñaba el Señor Jesús, siempre le enseñó con base en el Antiguo Testamento, con base en la ley de Moisés, con base en los profetas y en los salmos.
aún después del Señor resucitar, Él seguía enseñando el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no es solamente el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios que permanece y que nos sigue enseñando. Solo que ahora Juan dice algo que nunca nadie antes había dicho. Ahora Juan proyecta eso hacia adelante y dice, este es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan introduce ese Nuevo Testamento ahora, no como libro, sino como dispensación del Espíritu del Señor. Juan es el que señala que la realidad de ese Cordero era el Señor Jesús, que eso era lo que era la revelación del Antiguo Testamento, apuntaba a ese Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí usted ve cómo Juan termina y comienza al mismo tiempo. Entonces dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. ¿Sí? Ahí ve 2 de sus discípulos. 2. Pero seguramente uno de estos era Juan. Vamos a verlo, porque me da la impresión de que Juan había aprendido ciertos detalles del carácter del Señor. Como decíamos ahora, usted se da cuenta que el Señor Jesús decía, no vayan a decir esto, yo no quiero ser conocido solamente como alguien que hace cosas externas, ¿no? A nadie, dice, y él encargaba que a nadie dijeran esto, ni siquiera de él mismo. Una vez fueron a hacer rey al Señor, ¿se acuerdan? Nos dice el Evangelio de Mateo. Y vinieron para hacerle rey, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se escondió y se fue por allá a un montecito solo a orar, ¿cierto? No extendió los brazos, sí. Pónganme el anillo del reinado, ¿cierto? Sí, agacha la cabeza para que le pongan sus... No fue esa la actitud del Señor. Y por la actitud tú conoces lo que hay dentro de las personas. Y si hubiéramos conocido al Señor, probablemente nos hubiéramos dado cuenta de eso. Que cuando querían hacerlo famoso y ostentoso y ponerle las cosas y hacerlo rey, Él dijo, no, eso no es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? No es el dinero, no es la fama, no es el reconocimiento. Ese es el Espíritu del Señor. Yo me imagino seguramente a Juan viendo, oye, esta persona, ¿cierto? Es como distinta, ¿cierto? Aún siendo Dios, ¿cierto? Siendo Dios, tenía ese carácter. Entonces el apóstol Juan, él escribe, y por ejemplo, él no escribe, pues yo fui el último de los apóstoles, el más antiguo, el que el Señor dejó más tiempo en la tierra. No, Juan no escribe así. Juan dice, un discípulo que amaba al Señor, ¿cierto? No dice ni siquiera él su propio nombre, ¿cierto? Aquel a que el Señor amaba. Y uno que era el que las amaba se le recostó en su pecho y el Señor le decía, ¿cierto? ¿Cómo es el apóstol? Él no decía, no, fue a mí, ¿cierto? No, yo era el que más cerca estaba. Yo era, el Señor fue a mí, fue a mí, yo fui el último, no. Claro que, lógicamente, por testimonio de la verdad, Él tiene que decir al final, yo soy Juan el que doy testimonio de estas cosas. Pero más porque las cosas no fueran después a distorsionarse, sino por Él, como decir, haciéndose responsable por lo que Él había dicho. Pero en cuanto al carácter del apóstol Juan, uno se da cuenta cómo él había aprendido esos detalles del Señor, ¿cierto? A esconderse detrás digamos, a no ser tan expuesto en lo exterior, ¿no? Entonces, así dijo esto. Entonces, mire aquí que este pasaje tiene como esa característica. Dice aquí, el día siguiente otra vez estaba Juan y dice, ¿y dónde sus discípulos? ¿Cierto? Pero hermano, si yo hubiera sido uno de los discípulos de Juan, yo lo hubiera puesto acá. Es más, si de pronto yo hubiera escrito mejor dicho, yo hubiera escrito, y Juan estaba conmigo, ¿cierto? Juan el Bautista estaba conmigo. No. No es así. Esto incluso
calla los nombres. Dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? O sea, otra vez. ¿Qué tenían de fondo estas palabras? Como decíamos nosotros, todo el Antiguo Testamento, específicamente la ley de Moisés. Pero no solamente la ley, fundamentalmente la ley, pero por ejemplo también los profetas, porque ¿qué dice Isaías 53? ¿No? Que Él iba a venir como un cordero y que iba a llevar nuestros pecados, ¿cierto? Y que iba a ser enmudecido y que iba a ser llevado al matadero, ¿cierto? Entonces cuando Él decía el cordero, ¿cierto? Fíjese que esta frase, hermanos, es como algo normal para ellos. Es como si Juan y sus discípulos entendieran bien lo que era todo ese trasfondo. He aquí el Cordero. Los discípulos, entre ellos el apóstol Juan, sabía cuando, solo por esta frasecita pequeña, él ya sabía de qué era que estaba hablando el Juan, ¿cierto? ¿Sí lo ve, hermanos? He aquí el Cordero. Ah, ya sabemos, Juan, de qué nos está hablando, ¿cierto? Solo con una palabra, la Pascua. Ah, ya sabemos todo lo que tiene y todo el contexto que tiene esto, ¿cierto? Entonces, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. ¿Por qué siguieron estos dos discípulos a Jesús? Por lo que oyeron hablar a Juan el Bautista. ¿Sí lo puede ver ahí, hermanos? Él lo está reconociendo, ¿cierto? Los mismos discípulos de Juan el Bautista reconocieron que ellos habían seguido al Señor porque el mismo Juan el Bautista les señaló quién era Él, quién era el Cordero del Señor, ¿cierto? Y qué precioso, ¿no, hermanos? Ver también esa actitud en Juan el Bautista, ¿cierto? En Juan el Bautista, porque ¿qué le significaba esto a Juan el Bautista? Perder dos discipulitos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados más bien como, hoy día no se vaya, ¿no? Las ovejas en cada... Sí, las ovejas, pero es que el pastor es uno solo, ese es el Señor y de Él somos todos. Y Él nos mueve como Él mueve a sus hijos como Él quiere, ¿no? Pero Juan el Bautista no le daba miedo decir la verdad que se le iban los discípulos, al contrario, lo que él quería era que sus discípulos siguieran al Señor, y en eso es que debemos estar todos, ¿cierto? Que sigamos todos juntos al Señor, ¿cierto? Esa debe ser nuestra alegría, ¿no? Para estar con el Señor, dice. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, mira ahora el Señor recibiendo a estos discípulos. Ve, hermanos, ahí esa transición, como Juan el Bautista entregando el testimonio que le correspondía a él, llevarlos hacia el Señor, ¿cierto? Qué actitud tan preciosa. Y mira ahora el Señor dice, ¿qué buscáis? ¿No? Qué pregunta tan significativa. Así comenzó la relación de Juan con el Señor Jesús. ¿Qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis? ¿Verdad que estamos buscando? Yo pienso que sí, yo pienso que nuestra vida toda es una búsqueda, ¿cierto? Y aun cuando conocemos al Señor, hay algo que seguimos buscando. Ojalá todo el tiempo le estemos buscando a Él, cada día más. Porque ¿sabe qué dijo el Señor del mismo? Y del reino, que es el mismo, dice que todos los días hay cosas nuevas, hay tesoros nuevos, ¿cierto? Señor es algo que nos invita a buscarle cada día más, qué precioso. Tendremos la eternidad para seguirle conociendo. Pero esta pregunta es muy seria. ¿Qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis? Qué tremendo, ¿no, hermano? Esta pregunta que tenemos que respondernos todos todo el tiempo. Ahora imagínense qué podríamos haber respondido nosotros en ese instante, en el primer instante. ¿Qué estábamos buscando? ¿Cierto? Ellos le dijeron, Rabí, ¿cierto? Que quiere decir maestro. Es como maestro, porque claro, ellos venían de esa tradición, ¿cierto? Judaica, que era algo establecido también por el Señor, ¿cierto? Que servía. ¿Dónde? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Cierto? Lo que resaltamos aquí es que había algo que estos hombres buscaban, ¿cierto? Hermanos, uno podría pensar, oye,
¿qué podría hacerle a uno falta al lado de Juan el Bautista? El más grande, el mayor de todos los profetas, el más grande ser humano nacido de mujer, el mayor de todos, ¿no? Yo creo que ese hombre, hermanos, ese hombre era realmente un siervo de Dios. Dice que él vino para dar testimonio de la luz. Casi nada. Dice para que todos creyeran en él. Qué tremendo, qué grande fue el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Juan completo. Por lo que usted ve, si uno lee lo que enseñaba Juan el Bautista, hermano, hay cosas que a veces todavía los hombres que estamos en esta época todavía no entendemos lo que ya entendía Juan el Bautista, y Juan el Bautista no tenía ni el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ni siquiera, no tenía las condiciones que hoy día nosotros tenemos, y ya entendía cosas tan profundas de las palabras que yo le pido al Señor todavía: Señor, danos el entendimiento como el que tenía Juan el Bautista para entender todo eso, ¿no? Porque claro, lo que se dice aquí de Juan el Bautista, pues a veces es algo muy resumido, ¿cierto? Dice así. Por ejemplo, Juan el Bautista dice algo y dice que el que se alegra, ¿cierto?, es el esposo y no el amigo del esposo, el que se alegra por las bodas, ¿cierto? Esa frasecita, ¿no? Parece como si Juan hubiera leído todo el Apocalipsis, entendiera de las bodas del Cordero, ¿no? Hasta dónde captó Juan. Pero aún así, estos discípulos tuvieron que ir al Señor, ¿no? Había algo más, había algo mayor. Mire cómo estos muchachos aquí, estos jóvenes, pudieron dejar lo que significaba apartarse de Juan Bautista. Juan el Bautista había enseñado la palabra, era un siervo, era el profeta, además reconocido por el Sanedrín mismo, si había alguien que tenía derecho al templo, era Juan el Bautista, porque él tenía la sangre, tenía el linaje. Solo que él prefirió ir al desierto, vestirse y comer distinto pero a lo que él tenía, ¿sabe? Él tenía derecho a comer de lo del templo, porque él era de la raza sacerdotal, ¿cierto? Ellos eran los que tenían el derecho, la instauración de el gobierno de Dios en la tierra, en Israel, ¿sí? Juan tenía derecho a todo eso. Juan Bautista. Versículo 39. Y les dijo Juan Bautista, el Señor Jesús, perdón, les dijo: venid y ved. O sea que el Señor fue y les mostró dónde él moraba. El Señor tenía un lugar donde moraba y él fue. Bueno, si eso es lo que buscan, pues yo les dejo ver, ¿cierto? Fueron y vieron dónde moraba. Bueno, si ustedes dicen que me están buscando por esto, ¿dónde mora? Aquí está donde yo moro, ¿no? Y se quedaron con él aquel día. ¿Cómo recordaría el apóstol Juan este día, no? Qué precioso. Porque era como la hora 10 ya, se iban pasando, ¿no? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y no menciona quién es el otro. Por eso yo pienso que ese otro era el apóstol Juan, porque es el que está escribiendo y además nadie más estuvo en esa oportunidad sino el otro. Entonces él está escribiendo, ¿cierto? ¿Cómo es el carácter del apóstol Juan, ¿no? El mismo del Señor Jesús. Entonces dice así: o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo, mira lo que les dijo: hemos hallado al Mesías. Qué tremendo. En ese día ellos se dieron cuenta que habían hallado, ¿cierto? Lo que habían hallado era lo que respondía a la pregunta que el Señor les había dicho. Bueno, ¿y ustedes qué buscáis? ¿Cierto? Si ellos hubieran podido ser un poquito más sinceros en lo que había en su corazón, hubieran respondido esto: bueno, realmente estamos buscando al Mesías,
¿cierto? Porque eso fue lo que hallaron, ¿cierto? Eso es lo que ellos dijeron, bueno, primero, primero miremos dónde vive, ¿cierto? Bueno, Señor, ¿dónde moras? Y bueno, y a ver si el Señor nos puede enseñar algo. Maestro, ¿dónde moras? ¿No? Pero hermanos, por ese día que ellos estuvieron juntos, ¿cierto? Estos dos dijeron algo que es lo que realmente estaba necesitando el corazón de ellos. Lo que ellos buscaban era al Mesías, al Señor. ¿Sabe qué querría decir el Mesías? Al Salvador, a su Rey, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, a Dios mismo, ¿cierto? Cuando Él dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, porque aquí Juan traduce porque está en griego, en el hebreo antiguo y todo esto, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. ¿Será que ellos de dónde habían estado buscando? De la enseñanza de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que les había mostrado a ellos la profecía, el que le abría las escrituras, era Juan el Bautista, ¿cierto? Y eso fue lo que sembró Juan el Bautista en ellos, la necesidad, hermanos, de buscarlo a Él directamente, a su misma persona, a la persona del Señor Jesús, ¿sí? A la persona del Señor, ¿sí? Hermanos, qué precioso el fruto del trabajo de Juan el Bautista en su sacerdocio, ¿cierto? Probablemente todos los otros sacerdotes de pronto hubieran enseñado a sus discípulos, bueno, mira, es que la Pascua tenemos que hacerla así, tenemos que coordinar esto aquí, es en tal fecha, unas cosas, las vestiduras, todo. Y claro, todo eso era parte de lo que los sacerdotes tenían que enseñar, ¿cierto? Pero todo eso externo, hermanos, ¿cierto? Tiene que llevarnos a la realidad de todo eso, que es el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús. Esa es la verdad. Hermanos, si nosotros no entendemos, no le comprendemos, no lo tocamos a Él directamente en nuestro corazón, toda nuestra vida es como si se perdiera, ¿sí? Ese es el resultado que debe haber de todo lo que nosotros anhelemos del Señor, es Él mismo. No solamente cosas externas, ¿cierto? ¿De qué les servía a Juan el Bautista haberse vestido de pronto con todas las vestiduras sacerdotales, con todas las piedras preciosas en su pecho? ¿Sí? Si no hubiera tocado al Señor, Él prefirió desprenderse de eso, irse al desierto, ponerse, como decir, unos trapos viejos, ¿cierto? Porque lo que buscaba no era la parte visible, externa de afuera, sino a una persona misma que es el Hijo de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Quiénes mandaron crucificar al Señor Jesús? ¿Quiénes lo abofetearon? ¿Quiénes se rasgaban las vestiduras por lo que Él decía? Bueno, fueron los que estaban en el templo, en el derecho los que supuestamente tenían la gran revelación, ¿cierto? Pero probablemente si Juan no hubiera hecho todo eso, hubiera ido al desierto, de pronto hasta había resultado en las mismas. Seguramente Juan hubiera sido el Bautista, él hubiera sido el gran sumo sacerdote, porque él era hijo de Zacarías, que era sacerdote y todo, ¿cierto? Pero esos que se quedaron con lo externo, esos que apreciaron más la estructura, la forma, el formato, la parafernaria, los detalles, ellos, hermanos, prefirieron eso y despreciaron. Al Señor lo mandaron crucificar y ellos se quedaron abrazando las paredes de oro del templo, ¿cierto? ¿Y eso qué fruto produjo para las personas? Pero Juan, qué precioso poder producir este fruto, hermanos, poder hacer que las personas conozcan al Señor verdaderamente, lo toquen en su interior, ¿no? Entonces, ahí Juan, en el Evangelio de Juan, ahí donde estábamos ahí leyendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Dice, hemos hallado al Mesías, ¿no? Entonces, fíjese esto, ¿no? Como Juan, el apóstol,
tienes a base de Juan el Bautista, el testimonio de Juan transmitido, que Juan enseñaba del Antiguo Testamento, de los profetas y todo esto, ¿cierto? Entonces sigamos ahí Juan donde íbamos, hermanos, en el capítulo 1 de Juan, donde decía el versículo 15, Juan dio testimonio de él. Hermanos, esta frase es muy significativa, que alguien pueda dar testimonio de él, que es distinto a dar testimonio de pronto de lo que él hizo, de lo que él hace. No, una cosa es de él, ¿cierto? Y clamó diciendo, mira, una de las predicaciones de Juan el Bautista, que recibió el apóstol Juan, este es de quien yo decía. O sea, ¿qué era lo que decía Juan? Esto. El que viene después de mí es antes de mí. Mire el entendimiento de Juan, la eternidad del Hijo de Dios, entenderlo él. Y esto de pronto para nosotros, incluso hasta de pronto tiene una dificultad menos que para Juan, porque resulta que Juan era primo en la carne, primo hermano del Señor, y él era mayor, había nacido 6 meses antes que el Señor Jesús, ¿cierto? Y aún así reconocía, este es primero que yo, ¿no? En la eternidad, porque era primero que yo. Qué tremendo, ¿no? Toda la eternidad, ¿cierto? Lo que hoy como hemos estado, y los hermanos que han estado aquí estudiando todas esas sectas y todo esto para descubrir, hermanos, no pueden entender esto, que entendió Juan el Bautista, que el Señor Jesús era antes, que tiene eternidad, que Él es Dios, ¿no? Y ya eso lo entendía Juan el Bautista, ¿no? Tremendo. Y con qué claridad, ¿no? Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17, y aquí es donde queríamos hacer un poquito más de foco. Dice, pues la ley, esto lo habla ya Juan el apóstol, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? Pero la gracia y la verdad fueron o vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mire, hermanos, el versículo anterior que habíamos estado considerando decía que Juan se dio cuenta que él era lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Ahora el versículo 17, ¿cierto? Nos da un poco más de claridad de qué está diciendo Juan con esto, el apóstol Juan. Si uno se da cuenta, este versículo 17 busca explicarnos algo por una figura que es por el medio de contraste, ¿cierto? Es una figura que en pedagogía misma nos sirve mucho, porque el contraste nos da un marco, nos da un cuadro de comparación para poder entender qué es una cosa y qué es la otra. Si solo tuviéramos la primera cosa, ¿cierto? Claro, la vamos a conocer y la podemos comprender, pero cuando tú agregas a esto un medio de contraste, hace que lo primero y lo otro entonces se ayuden para entender mejor, para ampliar un poco más el cuadro, ¿cierto? Hay cosas que solo comprenderemos bien por medio de esta figura, del contraste. Incluso, por ejemplo, ya en lo médico, ustedes si se han dado cuenta, hermanos, que hay algunas, por ejemplo, exámenes, radiografías, qué sé yo, que se necesita aplicar un medio de contraste, ¿cierto? Porque el contraste nos ayuda a identificar bien el asunto, nos lo resalta más. Entonces Juan usa aquí este contraste, este medio de comparación. Y mira lo que dice acá. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa ley que dice la Biblia que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena, ¿cierto? Nunca hay algo que la Biblia mencione como negativo de la ley, ¿cierto? Aún mostrando el uso de la ley, ¿cierto? Que era un uso difícil, pero no dice que el uso sea malo. La ley en sí misma es santa, es verdadera. La ley viene de Dios, ¿cierto? Y como decíamos,
de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. O sea que la ley, si fue lo que Dios dijo, eso proviene del corazón de Dios, del carácter de Dios. La ley nos muestra cómo es Dios, lo que Dios acepta, lo que Dios no acepta, lo que Dios quiere, lo que Dios prohíbe. Esa es una definición de una persona, la ley, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, el Señor Jesús mismo dijo que la ley hablaba de Él mismo. O sea, el Señor Jesús fue quien inspiró la ley, ¿cierto? La ley no es otra cosa que tratar de describir a la persona misma del Señor Jesús. Eso lo dice la Biblia, el Nuevo Testamento, no lo estamos solamente deduciendo. Esto es muy explícito en la palabra del Señor en varios pasajes. Solo que por causa del tiempo, pues lo decimos así rápido. Pero si tú buscas en Lucas, por ejemplo, cuando el Señor iba camino a Emaús, ¿cierto? ¿Qué hacía el Señor caminando ya después de él haber resucitado? Y dice que el Señor les abría las Escrituras. ¿Y esas Escrituras qué Escrituras eran? El Antiguo Testamento. Y les enseñaba, dice así, les enseñaba lo que de él decía Moisés. O sea que Moisés cuando escribía del Señor Jesús, del Señor, de Dios mismo escribía. O sea que la ley, hermanos, hay que considerarla también desde ese punto de vista, ¿cierto? De esa perfección de Dios, ¿cierto? De lo que está describiendo la ley misma, ¿cierto? Solo que la ley, lógicamente, por más que la ley se hubiera podido extender más, y esto lo hemos dicho varias veces, ¿cuántos libros tiene la ley? 5, el Pentateuco, ¿cierto? Y hubiera podido tener 10, porque los mandamientos del Señor, ¿cierto? Son muchos, son muchísimos más. Por eso cuando el Señor Jesús, que fue el inspirador de la ley y era de quien la ley hablaba, cuando el Señor Jesús predicaba aquí en la tierra, es como si Él dijera cosas que no estaban en la ley, como si Él estuviera añadiendo algo a la ley, ¿cierto, hermanos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte y todo eso que decía así? La ley dice ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Eso lo decía la ley. ¿Pero qué decía Él? Pero yo digo, ¿cierto? Que hay que amar aún a sus enemigos y que aunque te peguen una cachetada, una bofetada en el cachete, ¿qué había que hacer? Poner la otra. No es que la ley de ojo por ojo, diente por diente fuera quitada, no. Esa sigue vigente, hermanos, ¿cierto? Lo que pasa es que si a nosotros nos pegan, tenemos que usar esa parte de la Biblia que dice, ¿qué? Poner el otro, ¿cierto? Pero si nosotros le pegamos a alguien, probablemente se nos va a aplicar el otro versículo. Ah, bueno, tú le pisaste el callo a tu hermano, entonces va a que te pisen el tuyo para que te des cuenta y a la próxima vez camines con más cuidado, ¿cierto? Porque como decía nuestro hermano, así cuando uno le pisa el callo al otro, ay, no sea tan exagerado, fue un pisoncito, sí chilla, ¿no? Usted sí chilla, ¿cierto? Pero cuando le pisan el de uno, ahí es distinto. O sea que no es que el Señor haya invalidado la ley, porque Él mismo dijo que Él no venía a invalidarla, sino a cumplirla, ¿cierto? Y a completarla además. ¿Por qué? Porque, hermanos, poníamos algún ejemplo, alguna oportunidad, decíamos que es como cuando a uno le dice que envíe una hoja de vida, ¿cierto? Entonces en una hoja de vida, ¿cierto? La idea es que por medio de esa hoja lo conozcan a uno, ¿cierto? Entonces uno ahí tiene que empezar a escribir todo lo que uno considera de importante y más, ¿cierto? Pero ¿cuántas páginas puede tener la hoja de vida? ¿Cierto? Tiene que ser algo, ¿cierto? Porque si a uno le dicen 30 hojas, pues seguramente habrá quien todavía le hace falta otras 30 hojas para seguir hablando de uno mismo, ¿cierto? Porque uno ahí no va a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que he hecho, ¿cierto? Y le resaltan lo principal, ¿cierto? Pero si fueran a escribir... Y sin embargo, después de que se estudia también la hoja de vida y todo eso, ¿qué pasa al final? Que alguien quiere decir, no, pero hay que entrevistar también,
¿cierto? Porque hay cosas que por más que escriba y escriba y escriba, no va a poder detallarlo todo en el papel, ¿cierto? Bueno, eso es como lo que pasaba con el Señor y la ley. Que la ley hablaba de alguien, ¿cierto? Que no mataba, que no mentía, que amaba a Dios, que amaba a su Padre, que amaba, ¿cierto? Que no hacía esto, que no deseaba lo del prójimo, que nada, Esas son características del Señor, ¿cierto? Pero no se podía escribir todo. Incluso el apóstol Juan dice, aquí él mismo reconocía, él que había estudiado también la ley de Moisés. Porque es que, hermanos, estos discípulos del Señor creyeron al Señor no porque ignoraran el Antiguo Testamento. No. ¿Sabe por qué los judíos no reciben al Señor, hermanos? Porque no conocen bien el Antiguo Testamento. Cualquiera que conozca bien el Antiguo Testamento va a tener que hacer lo que estos hombres hicieron. Decir, si este es el Mesías. Es que este es el Mesías. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. ¿Cierto, hermanos? Estas personas conocían la palabra. Eran jóvenes, pero ya conocían las palabras. Y hasta hoy día, hermanos, a veces no hay hermanos jovencitos que ya conocen más. Y uno se asombra. Bueno, así eran los discípulos del Señor. A veces se trata de decir, no, que los apóstoles como eran pescadores y como no conocían. No, ellos conocían muy bien. Aquí nos damos cuenta que eran discípulos. ¿Sabe qué querría decir discípulo en esa época? Que vivían a veces con su maestro, que estaban todo el día con él para ser discípulos de un rabí. Entonces estas eran personas que conocían a profundidad las Escrituras, ¿cierto? Y es que así es que uno cree en el Señor y lo conoce cada vez mejor, ¿cierto? A veces los que se ufanan mucho, como esos que mencionaba ayer Jaircito, que a veces vienen dándose los llamados testigos de Jehová, que tratan de abrir la Biblia. No, hermanos, hay que conocerlo bien. Por eso hay que ir al griego, hay que ir al hebreo, comparar bien cada coma, cada tilde, cada espacio, todo eso. Porque si eso está flojo, el conocimiento del Señor Jesús, pues va a quedar faltando. Entre más conozcamos la palabra, mejor vamos a conocer al Señor, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista tenía todo esto y Juan el apóstol que está escribiendo aquí tenía todo eso. Por eso él dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? Pero hermanos, tenga en cuenta que Juan el Bautista está escribiendo desde la óptica positiva de la ley. Juan no está menospreciando la ley, por eso es que nos tomamos tiempo para enmarcar todo esto en esta pequeña frase, ¿cierto? Que va a decir aquí Juan, ¿cierto? Que está diciendo Juan. Por eso leímos ese primer versículo en Hechos, para darnos cuenta que la condición que el Señor puso para ser de los 12 apóstoles, ¿cierto? Era que hubiesen recibido el testimonio y el ministerio de Juan el Bautista, no que lo despreciaran y lo desecharan, no, que lo apreciaran, que lo entendieran, porque eso iba a ser base para seguir esto que sigue aquí adelante. Lo que está haciendo aquí el Señor es diciéndonos la base, ¿cierto? Pero al mismo tiempo un contraste. Por eso, ¿qué dijo Juan? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa ley que a él mismo le sirvió para entender quién era el Señor. Porque con esa ley fue que Juan el Bautista le dijo, he aquí, ese de allá, ese es el Cordero. Y él se fue. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que implicaban que él fuera el Cristo por el Antiguo Testamento, por la ley, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dice, pero, ¿qué quiere decir ese pero? ¿No? Ese pero nos va a ayudar a entender lo que era la gracia y la verdad. Porque quiere decir que Juan aquí, el apóstol, por eso fue que él siguió al Señor. Había algo que la ley de Moisés, que aunque es santa, perfecta y es la palabra de Dios, ¿cierto? Todavía no suplía lo que había en su corazón. Pero, ¿cierto? Pero, ese pero era lo que hacía falta, ¿cierto? De contenido en esa ley, ¿cierto? Lo que
Juan escuchaba de la ley que todo era tan perfecto y tan santo, tan sublime, ¿cierto? Él decía, pero ¿dónde está esto? ¿Dónde está la realidad de esto? ¿Cierto? Esto que yo leo en la ley es tan perfecto, es tan santo, ¿cierto? Es tan puro, es tan correcto, pero ¿qué? Estaba lejos de él. Había algo que él todavía seguía buscando, todavía seguía anhelando, ¿cierto? Si no, él hubiera seguido con Juan el Bautista, él hubiera seguido a sus pies, hubiera dicho, no, pero ¿para qué? ¿A quién nos vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar? Si aquí está todo, en el Antiguo Testamento está la ley y eso es el todo, ¿cierto? Entonces, hermanos, algo pasó en el apóstol Juan, cuando él había recibido toda esa riqueza y él apreciaba esa riqueza, él no la menospreciaba. Juan el Bautista ni Juan el apóstol no menospreciaban la ley, la apreciaban, era la palabra de Dios, hermanos. Es que si uno se pone a pensar, para ellos esa era la Biblia, ¿cierto? Era la Biblia, la palabra del Señor. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero la palabra, las Escrituras, eran para esos hombres lo que son para nosotros hoy día todas las Escrituras. Es lo que había en el centro de su entendimiento. Ellos no iban a aceptar cualquier cosa que fuera contraria a la palabra, a la Biblia, al Antiguo Testamento. Ellos no iban a aceptar que las cosas no encajaran dentro de lo que decía la Biblia y la palabra, ¿cierto? ¿Sí lo puede ver ahí, hermanos? Pero aún así está ese pero, ¿cierto? Pero ¿qué era lo que hacía falta ahí? Pero la gracia y la verdad. Mire esto. O sea que a la luz de este verso, Juan mismo nos está diciendo una cosa es la ley de Moisés, dada por Moisés, que sigue siendo santa, la palabra de Dios sigue siendo. Pero otra cosa es la gracia y la verdad. No son lo mismo, ¿cierto? Una cosa es la ley de Moisés y la palabra y la Biblia misma. Y otra cosa es el Señor mismo y la gracia y la verdad. Hermanos, ¿recuerdan ahí cuando el Señor, por ejemplo, les dice, más adelante, hay un par de páginas más adelante, le dice el Señor a unos que le buscaban, mire, ustedes escudriñan la Biblia, ustedes escudriñan la palabra, les decía el Señor, ¿cierto? Porque ustedes entienden que en ellas está la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Dice, pero ustedes no quieren venir a mí, porque la palabra les da testimonio de mí. Qué tremendo, ¿no? Qué raro ese fenómeno de poder ir a la Biblia, de poder ir a la palabra, ¿cierto? Y no tener contacto con el Señor mismo. Si la Biblia habla del Señor, ¿cierto? Y aún así no tener contacto por medio de la palabra con el Señor. ¿Por qué? Porque solamente se llega a tener hasta contacto en el nivel, digámoslo así, de la palabra, como libro, como escritura, como dogma, podríamos llegar a decir también, ¿cierto? Como doctrina, la doctrina por supuesto que es de Dios, es la de Dios, ¿cierto? Pero la doctrina nos tiene que llevar a tocarle a Él mismo, ¿cierto? La doctrina es la del Señor, nos muestra lo que hay dentro de Él. Entonces, ¿cómo podríamos tomar la doctrina y dejarle a Él a un lado? Es algo muy raro, muy extraño. Por eso a veces el diablo quiere justamente o quitarnos la doctrina, porque quitándonos la doctrina nos deja sin el Señor, ¿cierto? O, por el contrario, también queriéndonos, entre comillas, llevar una relación ahí misticoide, espiritualoide, de solamente por allá en las nubes, no sé qué, pero ¿y la Biblia? No, la Biblia no, eso es pura doctrina. Por eso es que es la doctrina la que nos debería llevar a conocer más interiormente al Señor. Las dos cosas, si las dos cosas son genuinas, una estará con la otra y la otra nunca estará sin la una, ¿cierto? Y despreciar cualquiera de las dos es como despreciarlas ambas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí Juan dice,
esto. Dice, miren, yo he entendido toda la ley, toda la palabra, fui discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Pero en el Señor encontré la gracia y la verdad, ¿cierto? ¿Para qué hacemos otros 2 minuticos, un minutos más para cerrar la idea, no dejarla así? Que el tiempo avanza muy rápido. Pero, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si uno ve, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el contraste o cuál es lo contrario? Sí, lo que contrasta, por ejemplo, a la mentira. La verdad, ¿cierto? Lo que contrasta al negro, bueno, lo que más lo contrasta, pues es el blanco, ¿cierto? Pero esta comparación tiene unos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está diciendo que una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la verdad, ¿cierto? Uno podría decir, o sea que el Antiguo Testamento no era la verdad, ¿cierto? Era la mentira. No. Es la verdad, ¿cierto? Pero es que esta verdad que dice aquí en este verso, cuando Juan está diciendo, pero la gracia y la verdad, esa verdad no está diciendo, no se usa en el sentido de lo cierto y de lo no cierto, sino de la verdad en el sentido de la realidad, ¿sí? Esa palabra también implica realidad, verdad y realidad, las dos cosas, solo que aquí solamente dice verdad, ¿cierto? Pero dice realidad, debería ser más exactamente aquí esa palabra. Porque es que resulta que a veces la verdad y la realidad no necesariamente son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que yo puedo comprender la verdad y saberme incluso hasta la verdad y repetir la verdad. Pero la pregunta es, ¿y es también la realidad? A veces no, ¿cierto? A veces sí, por eso aquí hay un contraste. No siempre la verdad puede ser la realidad. Ahora a veces también tenemos, por ejemplo, la realidad, ¿cierto? Pero ¿será que la realidad implica necesariamente la verdad? A veces no. ¿Cierto? Porque la realidad es lo que es, lo real, lo que está pasando, lo que es el hecho en sí mismo. Pero eso no quiere decir que sea la verdad. La realidad puede ser necesaria, tenemos que corregirla con la verdad. Lo que quiere el Señor es que la verdad y la realidad ambas sean lo mismo. Él no quiere que tengamos una realidad, pero que esa realidad no sea su verdad. ¿Cierto? Hay personas que viven una realidad, sí, es una realidad, es así, piensan así, viven así, dicen así, enseñan así, pero tristemente esa realidad que se vive no es la verdad, porque la verdad es la que está escrita aquí, ¿cierto? Entonces esas son dos cosas que nosotros vemos ahí en esa palabra, en lo que dice realidad, ¿cierto? Entonces cuando Juan está diciendo aquí que una cosa es la ley, no es porque la ley sea mentira, sino porque es que una cosa es la ley, hermanos, y otra cosa es la realidad de la ley, ¿cierto? La ley tiene la verdad, ¿cierto? No está desacreditando Juan la verdad de la ley, nunca, ¿cierto? Si no, él mismo también nos lo hubiera dicho aquí, no, fue que Juan el Bautista nos enseñó un poco de cosas, no, es que yo con Juan el Bautista perdí 15 años de estudio, no es así lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo el apóstol es lo contrario. El apóstol está diciendo que Juan fue el que les señaló el camino al Señor y que les mostró al Señor por la palabra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia y la verdad. Ahora, haciendo un poco de amplitud en la gracia, porque habíamos dicho, bueno, eso es lo que es referente a la verdad, ¿cierto? La verdad, no porque en el Antiguo Testamento no esté la verdad, sino que faltaba la realidad, ¿cierto? Ellos mismos, por ejemplo, una vez el Señor, los fariseos, que eran los que repetían la ley de Moisés, se la sabía, y ay de que ellos vieran que alguien se estuviera descachando un poquitico o mucho, ¿cierto? De esa ley. ¿Cierto? ¿Quiénes estaban ahí? Ellos, los fariseos, ¿cierto? Estaban con las piedras en la mano a ver quién daba por ahí, ¿cierto? Como decimos, papaya, ¿no? Y
donde se cacharan en algo ya estaban para apedrear a las personas. ¿No les pasó eso muchas veces al Señor? Y el Señor tenía que, Él siendo el inspirador de la ley, no es que le hubiera borrado los versículos ni que se los pasara por alto, no. Es que ellos no entendían bien la otra que faltaba, que era el Espíritu del Señor en la palabra. En el mismo Antiguo Testamento hay que estar de acuerdo al Espíritu de la palabra misma, de la Biblia misma, porque si no, nos quedamos sin la gracia y sin la verdad. O abrazamos lo uno o abrazamos lo otro. Y esas dos cosas sí son una fuera de la otra. O estamos en la ley de Moisés, ¿cierto? Eso nos implicaría quedarnos sin la gracia y sin la verdad, sin la realidad. Y eso no solamente pasa con el Antiguo Testamento, aún nosotros hoy con el Nuevo Testamento nos puede pasar lo mismo. Podemos tener la ley, ¿cierto? O la gracia y la verdad. Hermanos, y ese principio de vida es el principio de vida que gobierna hoy nuestro corazón. O estamos en lo uno o estamos en lo otro. ¿Cierto? O estamos en lo uno o estamos en lo otro. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como decíamos, ahí Juan había dicho que el Señor era lleno de estas dos, de gracia y de verdad. O sea que nosotros, hermanos, necesitamos añadirle, ¿cierto? A la ley de Moisés necesitamos tener la añadidura, digámoslo así, la realidad y la gracia y la verdad. Eso fue lo que Juan el apóstol, ¿cierto?, vio que había en el Señor Jesús, que no había podido encontrar, aunque buscó con todo su corazón, con todo su entendimiento, con toda su solicitud, ¿cierto?, con todo lo que había sido su vida en el ministerio de ese gran profeta, del mayor de los profetas, de Juan Bautista, pero él se dio cuenta, hermanos, que era necesario, que él tenía que ir también a la gracia y a la verdad, ¿cierto?, a la realidad. Entonces ya habíamos dicho que lo que Juan veía de la ley de Moisés era todo perfecto, pero que no podía tener realidad de eso. Él mismo es una prueba evidente, nosotros mismos somos una prueba evidente, ¿cierto?, de que la ley está lejos de nosotros, de que la ley nosotros mismos no la podemos ejercer, no la podemos cumplir. Y cuanto más nos esforzamos en llegar a una realidad de esa ley, nos damos cuenta que no, que necesitamos la persona que nos trae esa realidad, que es el Señor el que pudo traer esa realidad, esa verdad a la corazón, a la vida, a la experiencia del apóstol Juan, ¿cierto? Qué precioso el Señor. Por eso Juan se dio cuenta que de eso era que estaba lleno el Señor, de la realidad. Cuando Juan veía al Señor, él podía decir, por fin veo hecho realidad lo que estaba escrito, ¿cierto? Por fin eso es una realidad. Hermano, la realidad de la palabra del Señor es el mismo Señor, ¿sí? Si nosotros no tenemos en cuenta eso, pasamos al régimen de la ley. ¿La ley qué es? La ley es no tener la realidad en el Señor Jesús. La ley es pensar que nosotros podemos llegar a ser el modelo, que nosotros podemos llegar a ser la realidad de esa ley y no somos nosotros la realidad de la ley. ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fruto de no entender que la realidad de la palabra es el Señor mismo con su Espíritu? Usted lo puede ver en el ejemplo, en la realidad de lo que pasaba en esa época. ¿Sí? Que las personas, creyéndose que en sí mismas se justificaban, que en sí mismas eran lo de mostrar, lo de poner por ejemplo, ¿cierto? Entraban en esa autojusticia y por eso justamente era que despreciaban al Señor. ¿Sí? Pero el Señor mismo era el que les decía, mire,
ustedes dicen las cosas y las dicen hacia afuera, pero lo que ustedes dicen ni siquiera con un dedo lo quieren tocar. Esa era la realidad de ellos, ¿cierto? Y no aceptaban al Señor, ¿por qué? Porque se consideraban en sí mismos que ellos tenían la realidad de la ley, la verdad de la ley. Pero no era así. Nadie más lejanos de la ley, de la palabra del Señor, que aquel que no acepte que la realidad de la ley está en otra persona, que es en el Señor Jesús. Él es el que nos da la realidad de las cosas, no nosotros mismos. Él. Por eso tenemos que buscarlo a Él, ¿sí? Por su palabra, pero a Él, ¿cierto? Porque si no, nos puede pasar lo que pasaba en esa época, que se usaba la palabra, pero ¿para qué? ¿Para buscar a Él o para señalar al otro? Para buscarlo a Él, pero no tanto eso, sino que para yo mostrarme mejor, para yo mostrarme más santo, para yo mostrarme más correcto, para mostrar al otro más pecador. No, hermanos. Esa justamente era la diferencia que Juan vio, ¿cierto? Nosotros podemos toda la vida señalar nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra falta, lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que anhelamos, pero de ahí no salimos nunca si no nos dejamos en la presencia del Señor, en su persona misma. Ahí es que encontramos el descanso, ¿cierto? Por eso Juan tenía esa búsqueda, era como quien busca algo. Hermano, a usted alguna vez se nos ha perdido algo, ¿cierto? ¿Cómo le parece esa sensación de tener algo perdido, que uno no lo encuentra? ¿Qué le parece esa sensación? ¿Alguna vez se nos ha perdido, por ejemplo, los documentos de identidad, los papeles? ¿Sí? ¿Cómo le parece esa sensación de estar en esa ansiedad? Uy, hermano, uno no puede ni dormir, ¿no le parece? Y uno pero ¿dónde fue que lo fui a dejar? ¿Dónde? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no tuve cuidado? Y de cierta manera hay como una recriminación hacia uno mismo, ¿cierto? O empieza uno a ver sospechosos a todos, ¿no? Empieza uno a desconfiar de todos. Sería, ¡ay! Fue la señora que se me sentó al lado, ¿cierto? Fue yo que iba a dudar del que me encontré ahí dentro del banco, ¿cierto? Hermano, es una cosa terrible, ¿cierto? Terrible. Prejuicios, desconfianza, señalar al otro, ¿cierto? Esa es la sensación de ¿qué? De no hallar la gracia y la verdad, ¿cierto? Cuando el ser humano está sin el Señor, está en una completa búsqueda de eso, hermanos, de lo correcto, de lo puro, ¿cierto? Intenta con una cosa, intenta con otra y busca otra y piensa que de pronto la solución es la izquierda, entonces vámonos a la izquierda a ver si por ahí la justicia social, el evangelio de la liberación, que es el contrario al de la prosperidad, pero que ambos vienen en una distorsión de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso encontró Juan. Juan encontró por fin, dijo, ¡ay, ahora la verdad! ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Cierto? Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Y por qué la gracia contrasta con la ley? ¿Por qué en la ley no estaba la gracia? ¿Por qué la gracia solamente está en el Señor? ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia parte de una definición que es, digámoslo así, evidente. Gracia es que no se merece. Gracia es que alguien lo hizo sin que a nosotros eso nos costara. Gracia es que otro lo hizo por uno, ¿cierto? De hecho, uno dice gracias. ¿Cuándo uno dice gracias? Bueno, pues cuando alguien hizo algo por uno, ¿cierto? Gracias, ¿cierto? Es que uno recibe algo. La ley es que uno quiere dar algo, eso es ley. Porque ¿qué es ley? Lo que se nos demanda, lo que uno tiene que cumplir, lo que uno está obligado, lo que lo obligan a uno, eso es la ley, ¿cierto? Gracia es que alguien lo hizo por mí, que no está
basado en algo que yo tengo que pagar, sino en algo que yo tengo que aceptar. Esa es la diferencia. Y eso fue lo que Juan encontró en el Señor. No alguien que le exigía, sino alguien que lo hacía por él. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el fruto de la gracia en la vida de Juan? Que aunque el Señor no le exigía a él nada, ¿sí? Justamente por ese Espíritu del Señor, que era lleno de gracia, es que entonces Juan podía hacerlo ahora todo. ¿Sí me va a entender? A ver, ponemos un ejemplo acá. El Señor, por ejemplo, Él hizo algo una vez, estaban en la playa, ¿no? Y estaban pescando. Y cuando ellos estaban así, todos que no podían hallar, ni tal, cuando el Señor les dio una abundancia de peces, y más aún cuando ellos ya se bajaron a la playa, ya estaba servido el pescado, ¿cierto? Cocinado. Qué bendición, como están nuestros hermanos haciendo hoy esa función del Señor, ¿cierto? Y seguramente el Señor, hermanos, seguramente Él decía, no, y yo lavo la loza, ¿cierto? Y ahí empezaron ellos a ver la gracia, ¿sí? Porque ¿sabe qué era lo contrario? ¿Qué era la ley? ¿Sabe qué decía la ley? Bueno, sirvan, ¿cierto? Sírvanme, ¿cierto? ¿Se acuerdan, hermanos, esa escena donde estaban todos los apóstoles? Ahí estaba el apóstol Juan también. Aunque él no era el protagonista de ejecución, probablemente era el protagonista que más estaba extrayendo lo que pasaba en esa escena. Que cuando en la última cena, que el Señor mismo había preparado, ¿Él qué hizo? Él se amarró un delantal y se botó a los pies de Pedro a lavarle los pies. ¿Y por qué se los lavaba? No porque estuvieran limpios, que ellos habían caminado todo el día para llegar hasta allá, y como en esa época pues usaban más sandalias y los caminos no eran como los nuestros hoy día así tan pavimentados, sino no, incluso por donde caminaban los camellos caminaban las personas, entonces seguramente uno pisaba por ahí una que otra cosa, entonces cuando ya llegaban al sitio, ¿cierto? Era por costumbre, por respeto, digámoslo así, por modales, pues uno tenía que lavarse, no, pues solamente nos lavamos las manos y ya, pero en esa época probablemente más que las manos eran los pies los que había que lavar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, bueno, tráiganme ahí, a ver, pónganme ahí y a ver quiénes van a, ¿cierto? A ver, Pedro, aquí usted que está más cerca, venga a verme, mire que su maestro tiene sucios los pies. ¿Eso hizo el Señor? No, porque esa es la ley, ¿cierto? La ley es exigirle al otro, exigir es ponerle condiciones al otro, o a veces hasta a uno mismo, en su forma obligada, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? El mismo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo Pedro con eso que el Señor estaba haciendo? No, Señor, yo te lo lavo a ti, ¿cierto? Claro que eso tenía otro contexto también mucho más de fondo, pero digo, en lo comportamental, hermanos. Así es que nos enseña la gracia. La gracia es que yo lo hago por ti. ¿Sabes qué pasa cuando el Señor lo hace por uno? Uno quiere hacerlo por todos. Inmediatamente uno entiende el espíritu del Señor. ¿O acaso el Señor no terminó diciéndoles, si yo, vuestro maestro, he hecho esto, también así debéis hacerlo ustedes? Pero, es que pedir al otro que lo haga sin uno hacerlo, esa es la ley, ¿cierto? Pero hacerlo y esperar que el corazón toque, que el corazón se incline hacia ese fruto, esa es la gracia, hermanos. ¿Sí lo puede ver así? Entonces, eso fue lo que Juan vio, eso es lo que es la gracia y la verdad. Cuando Juan estaba con el Señor, él lo veía lleno de gracia y de verdad. Y en eso era que él veía la gracia y la verdad.
Hoy el Señor es el mayor de nosotros, ¿cierto? Pero mira, es el que nos limpia los pies. Es el primero que se dispone a servirnos. Ese es el Espíritu. Eso es de lo que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y Él es así para con nosotros. ¿Qué podría pensar o haber recibido, por ejemplo, esa mujer, ¿no? Y ahí estaban los apóstoles que en el Señor, y Juan seguramente estaba ahí, por eso él escribía eso. De hecho, Juan es el que lo registra. Cuando una mujer, ¿se acuerdan que había una mujer que fue encontrada como adúltera? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía la ley? ¿No? O más bien, sí, la ley lo decía. ¿Cómo interpretaron ellos la ley? ¿No? Hay que apedrearla, ¿cierto? Esa es la ley, ¿cierto? Si se hubiera actuado con base en la ley, hasta ahí era lo mejor que los hombres podían ver, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó ahí? Que aparece no solamente la ley, sino la gracia y la verdad misma, hermano. La gracia y la verdad no son conceptos solamente, no son solamente definiciones. La gracia y la verdad es el carácter de una persona que actúa todo el tiempo bajo esa llenura de gracia y de verdad. El Señor no enseñó la gracia y la verdad, así como decimos hoy, estamos tratando de definir nosotros, ¿no? Él sabe cómo fue la manera de mostrar la gracia y la verdad, siendo Él como Él era, ¿cierto? Como Él, su actitud, por eso Él dice lleno de gracia y de verdad. Él hubiera podido explicar, Él hubiera podido haber dicho no, el Señor nos explicó de la gracia y de la verdad, pero el Señor no nos explicó, el Señor era, es evidentemente esa gracia y la verdad. Entonces el Señor en ese caso, ¿qué dice a esta persona? Bueno, ¿y quién esté libre de vosotros? Tire la primera piedra, ¿cierto? Y entonces ahí aparece la gracia y la verdad, ¿cierto? Y entonces ahí las personas fueron dejando cada uno, ¿cierto? Sus piedras. Y uno podría pensar, ¿cómo el Señor desautorizó a Moisés? El Señor desautorizó la Biblia, ¿cierto? Ahí solamente caben dos posibilidades. Una, que la palabra del Antiguo Testamento estuviera equivocada, ¿cierto? Pero para ajustarnos a esa hipótesis tendríamos que quitar, no sé, como el 70% de los versículos de la Biblia, ¿cierto? Tendríamos que decir que el apóstol Pablo en Romanos no estaba diciendo lo que era correcto, ¿cierto? Entonces no podemos decir eso, ¿cierto, hermanos? No podemos decir eso. Claramente la Biblia no está errada. El Antiguo Testamento no está errado, no estaba errado. La otra posibilidad, entonces el Señor Jesús desobedeció la Biblia. Otra hipótesis. Pero para llegar a afirmar eso, ahí sí tenemos que quitar no el 70, sino el 100% de los demás versículos, porque el Señor nunca se equivocó, nunca pecó, nunca interpretó mal, nunca se equivocó. ¿Cierto, hermanos? ¿Es así? Luego esa segunda tampoco. O sea que ni lo uno ni lo otro, ni la Biblia estaba mal, ni el Señor desobedeció la Biblia, ni desautorizó la Biblia, ni se equivocó interpretándola, no. ¿Qué es la otra tercera? Que nosotros habíamos entendido, leído, comprendido, extraído mal, ¿cierto? Y eso no pasó solamente en esa oportunidad, pasó en varias oportunidades donde el Señor decía, ¿cómo les decía el Señor a los fariseos cuando venían? El Señor decía, bueno, ¿y cómo lees? ¿No era esa la respuesta que el Señor daba? O sea que el Señor nunca. Los que entendíamos mal las cosas, los que a veces no tenemos el cuadro perfecto, somos nosotros. ¿Cierto? Entonces ahí viene el Señor. O sea que era que a esto le faltaba algo más del Señor. Éramos nosotros los que estábamos errados.
Somos nosotros los que a veces no leemos con el Espíritu del Señor. Algo que el Señor dejó para ayudarnos, a veces nosotros lo cogemos y le damos la vuelta para matar a otro. ¿Cierto? Utilizándolo mal. Ese es el asunto de tener la ley sin la gracia y sin la verdad, que es la realidad. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que empieza a pasar. Eso es el asunto. Eso fue lo que Juan vio del Señor. Eso fue lo que Juan comprendió en el Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos haga entenderle a Él. ¿Cierto? El Señor nos haga hallarle a Él. Hallarle a Él. Necesitamos hallar al Señor mismo. Completar esa. Cuando tenemos comunión interior con el Señor, Él nos va a revelar y nos va a hacer que nosotros experimentemos, entendamos, vivamos y transmitamos su gracia y su verdad. Siempre, hermanos, siempre que vayamos a leer algo, a expresar algo, a proceder con algo, revisemos no solo si es la ley, sino si está la gracia y la verdad también. Porque eso es lo del Señor. El Señor va a ir al interior. La ley se escribió por amor a las personas, para salvar a las personas, para conducirnos al Señor mismo. Hermano, y esto es así en todo, hoy hasta en el Nuevo Testamento. Tenemos que estar atentos a que podamos estar captando de Él su gracia y su verdad. ¿Cierto, hermanos? El Señor nos ayude. Oremos, démosle gracias al Señor. El Señor nos conceda poder ir captándole a Él en nuestros días de esa manera. Que podamos decir con el apóstol Juan, que la definición para nosotros del Señor es que Él es alguien lleno de gracia y lleno de verdad, de toda la verdad y de toda la gracia. Él está lleno, ese es el Señor Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, gracias por tu verdad, gracias por tu realidad. Señor, concédenos siempre tener la realidad de ti en nuestros corazones. Siempre tener tu gracia, que es lo más precioso, lo que queremos aprovechar más, mayormente. Queremos tocarte a ti, Señor, y poder ser llenos con tu llenura, poder ser saturados de tu Espíritu, Señor, tu Espíritu que es de gracia y de verdad. Sí, Señor amado, gracias por tu palabra, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.